Buenos días con todos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? De acuerdo al cronograma, nos toca revisar lo que es síndrome premenstrual y adjuntito a este síndrome premenstrual el trastorno disfórico premenstrual. Y también nos han añadido lo que es dolor pélvico. ¿Me confirman la visualización? Sí, señor. Gracias. Síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual en menor frecuencia son cuadros que se presentan antes de que inicie la menstruación, manifestado por diferentes grupos de manifestaciones según autores. Es un cuadro muy molestoso, de mucho dolor. Tensión premenstrual también es llamado síndrome de tensión premenstrual. Síndrome doloroso premenstrual, si bien tiene otro código, el síndrome de tensión premenstrual o síndrome o tensión premenstrual, pero se trata de un estadio de mayor gravedad cuando se presenta el cuadro de tensión premenstrual, mayormente añadido con el cuadro de depresión. Hipócrates, antes de Cristo, 460, 377 años antes de Cristo, describió el desarrollo de manifestaciones premenstruales en la mujer que podrían llevarle hasta tener la tendencia a suicidio. En 1931, Frank acuña el término de por primera vez de tensión premenstrual. El grupo de mujeres al que me refiero específicamente dice tener una sensación de tensión indescriptible que aparece de 7 a 10 días antes de la menstruación y en la mayor parte de los casos continúa hasta el momento del sangrado, o sea, del inicio de la menstruación. Las pacientes se informan de desasosiego, irritabilidad, como si quisieran desprenderse de su piel y desearan hallar alivio en acciones tontas y objetables. En 1953, Grigg y Dalton describen por primera vez como síndrome premenstrual, una de las denominaciones más aceptadas en la actualidad. Tanto repitiendo, en 1931, Frank, síndrome de tensión premenstrual. 95, Grigg y Dalton, síndrome premenstrual. En 1994 se le anexan los síntomas psicológicos y se considera llamarle síndrome disfórico premenstrual, que tiene un código especial diferente al de tensión premenstrual. En 1999, por consenso, distinguen como otra patología diferente el síndrome disfórico premenstrual, diferente al síndrome premenstrual. Separan los conceptos para su clasificación. Epidemiología. Seguramente que el 75-85% de mujeres en edad reproductiva reportan al menos algún síntoma de mayor o menor grado que pueden ser llevaderos con sus actividades cotidianas de la mujer, pero del 5 al 10% van a experimentar una alteración considerable
y interferencia con su vida normal cotidiana. Eso se le llama el síndrome premenstrual. Ahora, de ese grupo de patologías, sintomatología del 2 al 9% cumplen con el síndrome de desorden disfórico premenstrual como una forma severa del síndrome premenstrual. La mujer pasa por ciclo ovárico, ciclo menstrual, ciclo hipotalámico, en razón que hay una coordinación entre las hormonas, sobre todo en los ciclos bifásicos, porque el cuadro se manifiesta específicamente en cuadros normales, en ciclos normales bifásicos, donde hay alternativas de aumento de estrógeno y la segunda fase el aumento de la progesterona. Y justamente el síndrome se manifiesta en la segunda fase del periodo menstrual, la fase secretora, fase progesterónica, fase luteínica. De hecho, que se tiene que descartar alguna otra opción como enfermedad pélvica inflamatoria, la salpingitis, vaginosis u otros cuadros que puedan semejar al cuadro. Fase ovárica, todas sus etapas de ovulación, como presentando la ovulación, cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, fase ovárica hipotalámica, donde hay los estrógenos, las hormonas hipofisiarias. La segunda fase, la progesterona aumenta considerablemente y paralelamente, después de la descamación, viene la fase proliferativa en la mujer, la ovulación, el acontecimiento que sucede en el endometrio. La segunda fase caracterizada básicamente por ser secretora para poder recepcionar al huevo si es que hubo fecundación. Fisiopatología. Vimos que históricamente el cuadro es observado ya desde muchos años antes de Cristo. Las causas son imprecisas, por lo tanto el tratamiento también es impreciso. Se ha querido decir que los estrógenos podrían tener alguna influencia, que la progesterona podría intervenir. En los últimos tiempos se ha añadido que probablemente la alteración de los neurotransmisores, como el GABA o la serotonina, podrían intervenir como factor etiológico. ¿Cuál es el problema? El síndrome premenstrual probablemente es el resultado de una compleja interacción entre los esteroides ováricos, sobre todo la progesterona, y los neurotransmisores a nivel central, que tenga que ver con la sinapsis neuronal, que tenga que ver en su etiología con una susceptibilidad genética. Un estudio preliminar sugiere que hay una variación en el receptor alfa a los estrógenos del tipo familiar,
asociado al incremento del síndrome premenstrual. Esto han destacado los autores mencionando que hay una susceptibilidad genética que induce a la disregulación de los niveles hormonales de los esteroides, que podría ser una causa de factor de los neurotransmisores. Hay evidencia retrospectiva que la serotonina participa aumentando la sintomatología del síndrome premenstrual, en razón a que cuando disminuye la cantidad de serotonina, las manifestaciones del cuadro del síndrome premenstrual son manifiestos. La serotonina incrementa la síntesis de alopregnenolona y la sensibilidad a los estrógenos. Y los inhibidores de recambio selectivo a la serotonina que se usan en los casos de depresión, como la fluoxetina y otros similares, se está observando que va ayudando en el cuadro del síndrome premenstrual positivamente. Esteroides sexuales. La investigación sobre la fisiopatología de los síndromes premenstrual se ha centrado en los esteroides sexuales. En razón a que el problema cíclico comienza después de la ovulación, no en la fase proliferativa o estrogénica o folicular, sino en la fase secundaria progesterónica, luteínica, y justamente desaparecen con el inicio de la menstruación o los primeros días de la menstruación. El cuadro de síndrome premenstrual se va a manifestar menos cuando hay una oophorectomía quirúrgica, o sea, en los ciclos anovulatorios no se presenta o es poco frecuente. Cuando hay una hipofunción ovárica, farmacológicamente, en razón a que se está creando unos ciclos monofásicos y el cuadro es casi totalmente manifiesto en los ciclos bifásicos, que tiene que ver los agonistas de la GnRH probablemente en ciclos anovulatorios rara vez manifiestan los síntomas. Interacción del sistema nervioso central, los estrógenos y la progesterona. Los esteroides son neuroactivos e influyen sobre los neurotransmisores del sistema nervioso central, como son la serotonina, el GABA, la noradrenalina. Acción predominante de los estrógenos en cuanto a excitación neuronal, la progesterona, inhibidores neuronales. Esa sería la acción de los dos componentes hormonales ováricos. Serotonina. Se ha observado que la actividad serotoninérgica disminuye la fase lútea. La evidencia sugiere que la disregulación del sistema serotoninérgico también participa en el cuadro. Estudio clínico con tratamientos serotoninérgicos demuestran que los síntomas disminuyen en las mujeres con síndrome premenstrual que han recibido inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Renina, angiotensina, aldosterona, esteroides sexuales también tienen acciones recíprocas con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Las
propiedades antimineralocorticoides de la progesterona y quizás activación estrogénica del sistema renina, angiotensina, aldosterona, explica dos síntomas del síndrome premenstrual: la distensión abdominal y el aumento de peso por la retención hídrica, básicamente. Síndrome premenstrual, sintomatología. Si buscamos autores, vamos a encontrar autores que pueden decir que hay 100 síntomas, 200 síntomas o más, pero simplificando, podríamos considerar los síntomas somáticos y cognitivos y conductuales, que son los que quejan en la mujer en la mayoría de ciclos bifásicos. Se inician durante la fase lútea y desaparecen por completo al iniciar la menstruación o 1 o 2 días después de iniciada la menstruación. Los disturbios que pueden presentarse pueden interferir en forma leve, moderada o en poca frecuencia, en mayor intensidad, sus actividades propias de la mujer cotidianas. Síntomas: dolor, como cefalea, muy característico de la cefalea en la mujer con síndrome premenstrual bicraniana, y es posible que haya una posibilidad premórbida en la mujer y que tenga una tendencia a que presente este tipo de cuadro con la cefalea bicraniana o migrañosa, que va a haber hipersensibilidad mamaria por congestión debido a la retención hídrica, dolor articular y también puede haber dolor muscular. Síntomas neurovegetativos: insomnio, anorexia, avidez por ciertos alimentos, fatiga, letargia, agitación, alteración de la libido, alteración del sistema nervioso autónomo, náuseas, diarreas, palpitaciones, alteraciones del sistema nervioso central, mareos, vértigos, parestesias, temblores, trastornos hidroelectrolíticos, distensión abdominal, aumento de peso, oliguria, edemas por retención de líquidos, trastornos dermatológicos, hay aumento de acné, de piel grasa, cabello graso, cabello seco, hirsutismo. Síntomas psíquicos, conductuales y del ánimo. Conductuales como trastorno del sueño, cambios del apetito, disminución en la concentración, disminución del interés, retraimiento social. Síntomas del ánimo, irritabilidad, oscilaciones del ánimo, ansiedad, tensión, depresión, sentimiento de falta de control. Son los síntomas que más disconfort producen en las mujeres y son los que llevan a tomar medicación frecuente en los casos de mayor severidad. ACOG, criterio de diagnóstico por síndrome premenstrual, de los síntomas afectivos, síntomas somáticos, afectivos, depresión, arranque de ira, irritabilidad, ansiedad, confusión, aislamiento social, síntomas somáticos, tensión mamaria, hinchazón, edema abdominal, cefalea, edema, miembros inferiores. El diagnóstico se realiza cuando hay un reporte de al menos uno de los síntomas afectivos y en 3 ciclos consecutivos durante al menos 5 días antes de inicio de la menstruación. Los síntomas deben resolverse dentro de los 4 días de iniciar la menstruación y no recurrir hasta el próximo ciclo. Síntomas deben estar presentes al menos en 2 ciclos menstruales en un reporte prospectivo. Síntomas deben afectar en forma adversa actividades sociales y laborales de la mujer.
Diagnóstico. Para el diagnóstico del síndrome premenstrual se debe confirmar un patrón de síntomas que deben estar presentes durante, haciendo un resumen, 5 días antes del periodo menstrual, por lo menos 3 ciclos menstruales, terminar al menos 4 días de haber comenzado la menstruación y que interfiere con las actividades propias de la mujer. En cierto caso, los síntomas constituyen exacerbación de algún trastorno psiquiátrico primario de fondo, por lo que es necesario descartar otros trastornos psiquiátricos comunes como depresión, ansiedad, distimia. Es una tablita que se puede registrar los síntomas para catalogar el síndrome premenstrual. Entonces se cataloga, esta es la fecha del calendario, la menstruación se nota con M, insomnio, donde nota 1, 2, 3, dependiendo de la severidad, es leves 1, 2 es moderado, 3 severo. Irritabilidad, o sea, lo que se nota los síntomas de insomnio, irritabilidad, depresión, agotamiento, sensibilidad mamaria. ¿Durante cuántos días? Y esto puede servir para que el profesional pueda evaluar su caso. Hasta hace algunos años mencionaba que si bien el cuadro no teníamos etiología siendo conocidos desde antes de Cristo, pero si no tenemos etiología tampoco tenemos un tratamiento dirigido. Parece que hay algunas esperanzas con los inhibidores de la secreción selectivo de la recaptación de serotonina, que van dando resultados bastante esperanzadores, que busca reducir los síntomas y modificar la disregulación hormonal del fondo. Si el tratamiento fracasa o los síntomas son pronunciados, ha de evidenciarse al paciente, ha de derivarse la paciente a un médico especialista de salud mental, psiquiatra. Entonces, los inhibidores selectivos de la captación de serotonina dan ciertas esperanzas en la dosis que comúnmente se usa. Puede limitarse a añadido un ansiolítico, pero no es tan recomendable si fuera muy necesario, pero por muy pocos días. La mujer requiere para su mejor evolución una información, educación. Tener esperanza en los progestágenos no ha sido positivo, resultados inciertos. Bromocriptina puede ser positivo y de resultados buenos en los casos de mastodinia. Diuréticos no es recomendable en forma general, pero en algunos casos donde hay retención hídrica exagerada, que a veces lo describen que hasta 10 kilos de aumento en un ciclo, podría ser útil el uso de diuréticos. Lista de fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Conocemos más la fluoxetina, sertralina, que no, como todo medicamento no dejan de tener sus efectos secundarios. Estrógenos y progesterona, los síntomas son causados en parte por una disregulación hormonal gonadal, por lo cual se ha investigado el tratamiento con estrógenos y progesterona. La eficacia de la progesterona es muy variable y la de los estrógenos es poco menos cambiante.
En vista de las acciones tan heterogéneas de los estrógenos y la progesterona, en el síndrome premenstrual es difícil pronosticar quiénes obtendrán beneficios del tratamiento exógeno para estas hormonas, por lo cual no se está usando. Los inhibidores de prostaglandinas pueden ser útiles en el caso de dolor, por ejemplo, unas para cefalea. Diuréticos puede ser la pironolactona, hidroclorotiazida. Recomendaciones generales. Es cambio de hábito de nutrición. Recomendar disminuir el alcohol, tabaco, cafeína. Sal que va a aumentar la retención hídrica. Disminuir la ingesta de líquidos en esos días. Considerar que los alimentos en vez de ser 3 pueden ser 5, o sea, de alimentos fraccionados. Evidencias nivel A. Diagnóstico de síndrome premenstrual debe ser analizado retrospectivamente con la sintomatología respectiva. Debe hacerse diagnóstico diferencial para considerar el estrés y la historia familiar del padecimiento. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, como ejemplo la fluoxetina, han demostrado buenos resultados del síndrome premenstrual. La progesterona no ha demostrado utilidad. Evidencia nivel B. Vimos que cuando hay una oophorectomía quirúrgica, mejoran los síntomas. Pero este conocimiento no justifica, digamos, que hacer una oophorectomía para que calmen los síntomas. Entonces no es una opción que se tenga que tener en cuenta. Los ansiolíticos pueden ser útiles para ayudar en el tratamiento, en la evolución por tiempos cortos del cuadro en mención. Los alimentos ricos en carbohidratos deben ser indicaciones sugeridas al inicio del tratamiento, sobre todo disminuir las ansias de ese modo. Puede recomendarse un suplemento de calcio, magnesio, vitamina E, vitamina B6. Los anticonceptivos orales combinados disminuyen la sintomatología. Sí, hay disminución de sintomatología en forma considerable. Evidencia C. El tratamiento de soporte emocional es importante. Los ejercicios aeróbicos, otro tipo de actividad que agote físicamente a la persona, seguramente que va a dormir bien, va a amanecer bien y puede ser incluso no usar medicación. El tratamiento debe ser individualizado acorde a la severidad de cada cuadro y la revalorización periódica puede ayudar en la mejor evolución de los casos. Alimentos, disminuir el azúcar, café, sal, repetimos, vitamina B6, piridioxina, vitamina E. Los estudios pequeños han manifestado positividad en los resultados con suplemento calcio, magnesio. Podrían ser útiles. Trastorno disfórico premenstrual. Es una proporción de pacientes con graves síntomas psicológicos. También cumplirán los criterios de trastorno disfórico premenstrual. Simplificando, en realidad es un caso de síndrome premenstrual, pero en su extremo de mayor gravedad.
aunque tiene otro código internacional. Es la exacerbación patológica de los cambios somáticos y psíquicos que ocurren durante la fase luteínica en el ciclo femenino normal, que produce incapacidad física y psíquica y problemas en relación familiar, laboral y social. Esta última, o sea, la razón social, la condición imprescindible para considerar la enfermedad. También hay una tabla para considerarlo. Al menos 5 de los siguientes síntomas por la mayoría de ciclos menstruales, incluyendo al menos un síntoma de la categoría A. La es marcado ánimo depresivo, marcada ansiedad, tensión, marcada labilidad afectiva, marcada persistencia, rabia, que estén presentes en un tiempo, una semana antes de la menstruación, y que comiencen a disminuir pocos días después de la fase folicular. Lista en B. Otros síntomas que pueden estar acompañados de disminución del interés de actividades comunes, sensación subjetiva de dificultad de concentración, letargia, cambio marcado del apetito, hipersomnia o insomnio, sensación subjetiva de estar sobrepasados o fuera de control. Otros síntomas físicos, tensión mamaria, edema, hinchazón, mamas, abdomen, aumento de peso, cefalea, dolor articular, muscular. Síntomas que interfieren con el trabajo y actividades diarias, síntomas que no son meramente por una exacerbación de otro trastorno, como puede ser un cuadro depresivo mayor, trastorno de pánico, distimia, trastorno de personalidad. 4 criterios anteriores son confirmados por un diario prospectivo de al menos 2 ciclos menstruales. Conclusiones. 1. Síndrome disfórico premenstrual y síndrome premenstrual son motivos muy frecuentes en la consulta y a repetición. Y en algunos casos pues, el médico tiene que ingeniarse para evolucionar estos cuadros y en casos más severos derivarlos al especialista en salud mental. Diagnóstico diferencial y la evaluación personalizada y evaluación periódica son importantes para el manejo exitoso. La clínica y evaluadores paraclínicos justificados y el manejo individualizado hace más factible el control y mejoría del buen pronóstico. Conclusión 2. El uso de medicamentos debe auxiliarse de medidas ocupacionales, sugerencias anticoncepcionales y valoración frecuente. Como se es cambio de estilo de vida, depende de mayor actividad física, agotamiento físico, va a determinar que tenga buen sueño y en la mañana se levante mejor. La drosperinona con etilenglicol en anticonceptivo. Puede ser el uso del levonorgestrel como medicación de un dispositivo intrauterino. Pueden ser opciones que ayuden a este tipo de pacientes. El embarazo no cura las enfermedades. ¿Me confirman si se ve también? Sí se ve, doctor. Gracias.
Un resumen muy somero de lo que es el dolor pélvico. Dolor pélvico con CIE-10, R10. El tema que nos han considerado algias pélvicas, lo he tomado este tema de un anestesiólogo. ¿Qué es el dolor? Se define como una experiencia sensitiva emocional desagradable asociada o no a daño tisular. El dolor pélvico crónico es aquel que localiza a nivel del abdomen inferior, la pelvis o estructuras intrapelvianas persistiendo durante al menos 6 meses, que se presenta de forma continua o intermitente, asociada exclusivamente con el ciclo menstrual. El dolor pélvico es uno de los grandes retos del especialista y de las unidades de dolor. Prevalencia el 12%, incidencia un 10%. ¿De dónde lo he extraído? Es este texto de un anestesiólogo que me pareció muy importante. Los pacientes con dolor pélvico son subsidiarios de un abordaje multidisciplinario, dado la complejidad de estructuras implicadas en su proceso. ¿Qué es la pelvis? La pelvis es una caja que no todos los médicos tienen acceso. No porque no lo quieran, sino que el médico que no es ginecólogo, si tiene posibilidades de que hay un obstetriz, le envía a que el obstetriz lo examine, cosa que no debería ser. No tener miedo, sino aprender a explorar la pelvis, que es una caja que podemos encontrarle con molestias que no son propias de la especialidad, sino de varias especialidades. Por lo tanto, el abordaje multidisciplinario que lo sugieren son muy importantes para solucionar los problemas del dolor pélvico. Recordemos un poquito de anatomía. La prensa pélvica, 2 huesos impares, sacro y coxis, 3 huesos pares, ilion, isquion y pubis, siendo soporte de los órganos pélvicos. Dada la intensa relación con las estructuras óseas y musculares y viscerales, suele ser de gran dificultad de localización del origen del dolor. La inervación sensitiva de la musculatura abdominal y del peritoneo parietal por aferentes somáticos se extiende de L1 a L2, S2, S5. Inervación suprapúbica, nervio ilio hipogástrico L1, L2. Área inguinal, nervio ilio inguinal L1, L2. Piel, ano, coxis, plexo sacro coxigio. Tercio inferior de vagina, nervio pudendo, muy importante en la obstetricia. Rama genital genitofemoral para la parte externa de los genitales a nivel vulvar, la piel. La rama femoral que inerva el triángulo femoral. Inervación autónoma, plexo hipogástrico superior, medio e inferior. Plexo superior. L5, tercio superior, S1. Y ahí vienen las cadenas simpáticas, lumbares y parasimpáticas. Plexo hipogástrico superior, nervios hipogástricos derecho e izquierdo, plexo hipogástrico inferior. Este tiene que ver con la uréter, ovarios, sigmoides, ilíaca común y la ilíaca interna. El plexo hipogástrico inferior, que tiene que ver con el recto, vejiga, próstata y vagina.
Viene el ganglio impar, el ganglio water, fibras simpáticas y parasimpáticas. Causas del dolor pélvico. El dolor procedente de las vísceras va a ser diferente a las estructuras somáticas. El dolor somático, elementos cutáneos, músculo, peritoneo, parietal. Que nosotros podemos decir dónde está el dolor, pero el dolor visceral es profundo y que no podemos definir dónde está el dolor. Hay dolor, pero no sabemos cuál es la localización exactamente. El dolor uterino deriva de la inervación pélvica y tóraco-abdominal aferente. La causa se cree debida a contracciones miométricas que conducen a intensa presión uterina y provocan hipoxia, producto de la hiperproducción de leucotrieno. Causas ginecológicas cíclicas que pueden dar dolor pélvico, una dismenorrea primaria, una dismenorrea secundaria debida a un himen perforado, septum vaginal transverso generalmente, estenosis cervical, anormalidades uterinas, puede ser sin evacuación hacia el exterior, entonces la acumulación de un útero que no tiene salida de la menstruación se va acumulando, va produciendo una tumulación que es muy dolorosa. Sinequias intrauterinas, puede ser problemas cicatriciales, como el síndrome de Asherman, la endometriosis y la adenomiosis, que guardan la relación causal de los problemas ginecológicos. Pero también tenemos causas ginecológicas que no tienen que ver nada con el ciclo, por ejemplo, las adherencias cicatriciales o por algún proceso infeccioso, endometriosis externa e interna, salpingoforitis, síndrome de congestión pélvica, se refiere a varices en el ligamento ancho, como si fuera varices en miembros inferiores, hay congestión, varices en el ligamento ancho que producen dolor pélvico, neoplasias ováricas, enfermedad pélvica inflamatoria, pero también puede haber causas gastrointestinales, colon irritable, enfermedad de Crohn, diverticulosis, las hernias, el dolor pélvico, causas urinarias, cistouretritis, síndrome uretral, divertículos uretrales, cistitis intersticial, tumores infiltrantes vesicales, riñón pélvico ectópico, urolitiasis, obstrucciones uretrales y ureterales. Puede haber causas neurológicas como atrapamiento de un nervio en una cicatriz, factores psicosociales, también pueden dar problemas de dolor pélvico debido a factores físicos, psicológicos y sociales. Factores psicosociales. Son muy frecuentes la depresión y los trastornos del sueño. La movilidad psicológica es más una consecuencia de que una causa del dolor pélvico. Tratar la depresión y los trastornos del sueño mejora la medida del dolor y el entorno del paciente. Importante para seguir una buena evolución de un paciente con dolor pélvico crónico, una historia clínica adecuada, una evaluación muy meticulosa, debe ser en lo posible, algunos casos debe ser multidisciplinaria por razón de pues, intervenir entre el ginecólogo, el urólogo, el gastroenterólogo, neurólogo, urólogo, todas esas especialidades. Entonces, el diagnóstico basado en la historia clínica, el examen físico, estudio ginecológico, así como psicológico, estudio sistemático de sangre, todas las secreciones convenientes,
Puede ser útil una laparoscopía diagnóstica importante, un enfoque disciplinario de los que ya estamos mencionando. Urologo, ginecólogo, gastroenterólogo, neurólogo, el oncólogo también. Puede haber problemas tumorales. Tratamiento, dolor, AINES, anticonceptivos orales combinados, pueden tener alguna utilidad. Corrección de los defectos anatómicos cuando hay alteraciones anatómicas que puede ser en vagina o en el útero. Los analgésicos pueden ser opiáceos. Medicina alternativa como acupuntura puede ser útil, sí, démosles posibilidad de que pueda mejorar. Algunas técnicas quirúrgicas como neuroectomía presacra, sección del ligamento útero-sacro para calmar el dolor pélvico motivado por la parte uterina, dilatación cervical cuando hay una estenosis o angulación del cuello uterino que dificulta la salida del flujo menstrual, y algunos casos como la endometriosis interna o externa, extremadamente después de recibir muchos tratamientos médicos y no hay mejoría, puede terminar en una histerectomía, con lo cual se va a mejorar un 80%, pero nunca llegarse al 100% de mejoría en estos cuadros. Por lo dicho, en algunas circunstancias se requiere un tratamiento multidisciplinario, entonces hay que derivarlo a tiempo al paciente cuando tenemos dudas diagnósticas. ¿Preguntas? ¿Qué pasó? ¿No hay preguntas? Aló, aló, ¿no hay preguntas? Eso es lo que estoy viendo. Bueno, he cumplido con mis 50 minutos, precisamente. Si no hay preguntas, daremos por concluida nuestra reunión. Gracias por su asistencia. Ya nos estaremos reuniendo mañana.